Lady Anne Verónica Glenconner vivió toda su vida a la sombra de la corona. Fue amiga de Isabel II y sirvió a su hermana menor, la princesa Margarita, durante más de 30 años. Ejecutiva, afable, comedida dama inglesa de perfecta reputación y matrimonio ejemplar solo ahora, en la 9ª década, inspirada por la esposa del actual monarca, Camilla, se atrevió a contar lo que le costaron todos estos años de silencio. El libro de Lady Glenconner, Maid of Honor, My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown, Dama de Honor, Mi extraordinaria vida a la sombra de la corona, no es solo un libro de memorias, sino también una retribución contra el hombre al que una vez llamó marido. Nacida Lady Anne Cook, fue la primogénita e hija mayor del quinto conde de Leicester, más tarde ecuestre de Jorge VI, y de su esposa Elizabeth York, hija del octavo conde de Hardwicke. Desde niña, Ana estuvo muy unida a las jóvenes princesas Isabel y Margarita, que eran invitadas a jugar con los Leicester en su finca familiar de Norfolk. Ana, aunque no las igualaba en estatura, era una pareja adecuada por su reputación, y un rico árbol genealógico que se remontaba a 4 siglos atrás. El dinero siempre fue escaso en la familia. La madre de Anne, artista, había abierto una tienda de cerámica en Oldham, que ayudaba a mantener a la familia a flote. Desde los 17 años, Anne la ayudaba en su trabajo como representante de ventas, entregando muestras y ofreciéndose a comprarlas. Sin embargo, este capítulo de la vida pronto tuvo que olvidarse cuando los Cook decidieron que era hora de que Anne se casara. En 1950, participó en el baile de debutantes, donde causó una impresión duradera. Llamativa belleza alta, con espeso pelo rubio, piel pálida y rasgos finos, en esa misma temporada fue reconocida como la debutante del año y recibió muchas ofertas de pretendientes interesados. Anne las recuerda con cierta ironía. Y solo de uno habla en serio, Johnny O'Thorpe, el futuro conde Spencer, su primer amor y el hombre que le rompió el corazón. Hubo citas y enamoramiento, Johnny le propuso matrimonio y Anne aceptó. Por aquel entonces, la joven vivía como invitada de pago en casa de Lady Fermoy, amiga de Isabel II, y cometió el fatal error de presentarle a Johnny como su prometido. A Ruth Fermoy se le iluminaron los ojos, y pronto Althorpe se comprometió con su hija Frances. Su matrimonio fue un desastre, pero tuvo 5 hijos, uno de los cuales fue Diana Spencer, princesa de Gales. El matrimonio seguía siendo una incógnita, pero Colin Tennant, hijo y heredero del riquísimo segundo barón de Glenconner, no tardó en aparecer en el horizonte. Alto y terriblemente guapo, gustaba a las mujeres, y tenía un don para ser encantador e ingenioso. Anne y Colin se comprometieron. La boda en Oldham se celebró de acuerdo con las tradiciones de la aristocracia terrateniente. La novia lució un vestido blanco de Norman Hartnell, el diseñador de moda más importante de Gran Bretaña y titular de una Royal Warrant como diseñador personal de Isabel II. La larga galería se llenó de regalos, entre ellos un tintero de plata de la reina. Los inquilinos de ambas fincas familiares celebraron un banquete en 3 carpas del parque, cada una con su propia tarta nupcial. La princesa Margarita, aún soltera, también asistió a la boda de compañía, y fue allí donde conoció a su futuro marido, Tony Armstrong Jones, fotógrafo oficial del evento. La boda fue para Lady Glenconner el comienzo de la vida que habían vivido su madre y muchas otras mujeres de su círculo, y el final de todo lo que Anne había soñado desde niña. A la gala siguió una gira de 6 meses por Europa que comenzó por París. Anne solo esperaba que el amor hiciera su trabajo y las cosas funcionaran para ella y Colin. En nuestra noche de bodas en París, Colin tuvo una rabieta que le dejó exhausto. Todo lo que ocurrió fue incómodo, doloroso y no especialmente agradable ni romántico. Al parecer, fue culpa mía, recuerda Lady Glenconner. Unos días más tarde, Tennant, con el fin de ampliar los horizontes de su esposa, la llevó a un sucio hotel destartalado con un olor extraño donde era posible ver a otras personas practicando sexo. No tienes remedio, pero recibirás una buena propina si lo ves, le dijo entonces. Para Lady Glenconner, el mero hecho de estar en un lugar así era humillante. Impactada por lo que veía, cerró los ojos y se sentó muy derecha, esperando a que terminara la tortura. Colin Glenconner tuvo muchas aventuras antes de casarse, pero no sentía que fuera su responsabilidad enseñar nada a su esposa, ni mostraba la paciencia o la dulzura que ella esperaba. Las relaciones sexuales con su cónyuge acababan constantemente en críticas y exclamaciones de frustración. Tennant era destemplado, a menudo se enfadaba mucho con Anne, y ella tenía miedo de acostarse con él.
El único momento en que Tennant pareció satisfecho fue la noche en las Granadinas en que Colin introdujo algo en el cóctel de su esposa. Según Lady Glenconner, se sintió invadida por el miedo, tuvo visiones y alucinaciones, pero finalmente ella y su marido mantuvieron relaciones sexuales apasionadas. A la mañana siguiente, su cónyuge la elogió y Anne se sintió fatal, una experiencia que le cuesta recordar hasta el día de hoy. Qué extraño y qué típico de Colin. En lugar de ser amable, decidió que podía obligarme a hacer lo que quisiera, recuerda Lady Glenconner con amargura. Anne se sintió aliviada cuando, hacia el final de la luna de miel, su sufrimiento casi diario se vio interrumpido por las náuseas matutinas. La vida en casa también se convirtió pronto en un infierno cuando el alegre y atractivo Tennant montó en cólera de repente sin ninguna razón objetiva. Lady Glenconner aprendió a quedarse quieta como un conejo mientras esperaba el siguiente ataque de su marido. Me sorprendió que me culparan de todo lo que iba mal, o de todo lo que él creía que iba mal. Tuve que aprender muy pronto a hacer frente a sus exigencias repentinas, a calmar situaciones difíciles y a reparar rápidamente cualquier daño causado por su comportamiento. El desencadenante de una crisis global podía ser cualquier cosa. Perdía los nervios al instante y yo tenía muy poco tiempo para arreglar cualquier cosa a la que se opusiera. Aprendí a mantener la calma, a estar alerta y a capear el temporal, escribe Anne. Solo una vez pidió ayuda a su madre, pero esta le dijo que no la recibiría en casa. Vuelve enseguida. Te casaste con él. Lady Cook estaba furiosa. Y no era una cuestión de crueldad o de falta de voluntad para ayudar a su hija, era simplemente la forma en que todos vivían, no sacar a la luz pública los problemas de su marido, su madre y todas las generaciones anteriores. Nada ni nadie satisfacía a Colin por mucho tiempo. Poco después de nacer el primogénito de la familia, Charles, Lord Tennant donó una cantidad impensable de dinero para un establo en el barrio londinense de Knightsbridge sin consultar a Anne. No podía permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, y la familia tenía que mudarse con frecuencia. A veces Anna se enteraba de que la casa se había vendido un par de semanas antes de tener que mudarse. Colin viajaba con la familia de vez en cuando, y Anne tenía que llevar su equipaje como un caballo de carga porque Tennant decía que él no era lo bastante fuerte para ello. Los maridos de la alta sociedad, siempre que su situación económica se lo permitía, eran en su mayoría infieles a sus mujeres. En su mayoría, estas se limitaban a aguantarse y no armaban escándalo. Algunos tomaban sus propias medidas. Anne estaba entre ellos. Tras 10 años de matrimonio, Lady Glenconner, cansada de las interminables infidelidades de su marido, inició una relación con un hombre casado. Me habían enseñado a pensar en el divorcio como algo imposible, pero yo estaba muy necesitada de amabilidad y cuidados, y esta decisión me cambió a mejor en muchos aspectos, escribe Anne. La relación duró 34 años, hasta la muerte de su amante. A veces era solo un almuerzo, otras un fin de semana mágico juntos y ambos conseguían escaparse de casa. La mujer de su amigo lo sabía todo y era amable con Anna. No se trataba de dejar a las familias, pero había arreglos y todos estaban contentos con la posibilidad de tener su propia vida más allá de las puertas de casa. Colin también estaba al corriente de todo. No era feliz. En los intervalos en los que no había otra mujer en su vida, él era tan hermoso y perfecto, ¿cómo demonios iba a querer estar con otra persona? Sin embargo, no podía hacer nada con respecto a esta amistad, ya que él mismo había estado engañando a Anna casi desde sus primeros días juntos y ni siquiera había intentado ocultarlo. Una relación fue especialmente larga. Y aunque Colin no se lo contó a Anne, ella se dio cuenta inmediatamente de todo cuando le vio con otra mujer en una fiesta. Durante muchos años el matrimonio Tennant había permanecido en la sombra, pero tras la impulsiva compra por parte del Lord Glenconner de la destartalada isla desierta de Mustique, en el Caribe, se hicieron famosos. De hecho, la isla no estaba exactamente deshabitada. Había un pequeño asentamiento, unas cuantas cabañas sin electricidad ni alcantarillado en las que los lugareños se ganaban la vida pescando y vendiendo algodón. Tennant invirtió mucho dinero en Mustique y la convirtió en una finca, instalando un sistema de alcantarillado y electricidad, plantando árboles, comerciando y organizando pensiones para los isleños. Cuando el negocio del algodón decayó, Tennant contrató al arquitecto Oliver Messel, que construyó en la isla varias casas de lujo para inquilinos en un estilo descrito como palladiano caribeño. La vecina de Tennant era también la princesa Margarita, a quien Lord y Lady Glenconner regalaron tierras en la isla como obsequio de boda. Tras el divorcio, la hermana menor de la reina empezó a aparecer por aquí con mucha más frecuencia.
Tennant creó un proyecto único para la élite empresarial, aristócratas y famosos. En él se celebraban impresionantes y fastuosas fiestas, a las que solo se podía acceder con invitación. Mientras tanto, las cosas no iban bien en casa para Glenconner, que parecía deleitarse con su popularidad y la vida en su paraíso. Cuando compraron Mustique, Colleen y Anne ya tenían 5 hijos: Charles, Henry, Christopher y las gemelas May y Amy. A su padre le resultaba difícil estar en casa con ellos, incluso en visitas poco frecuentes, para mostrarles ternura y paciencia, y pronto todos los herederos de Colleen fueron enviados a un internado, lo que rompió el corazón tanto de los niños como de su madre. El hijo mayor, Charles, empezó a mostrar signos de enfermedad mental en la escuela, desarrollando extrañas fantasías y rituales obsesivos. Sin embargo, sus padres prefirieron ignorarlos con la esperanza de que se le pasaran. Al fin y al cabo, era el heredero mayor de la baronía de Glenconner y de la finca familiar en Escocia. Creían que eso era suficiente para garantizar su futuro. Sin embargo, la salud mental del muchacho siguió deteriorándose y a los 39 años Charles Tennant murió a causa de los efectos de la hepatitis. Su hermano Henry también tuvo un triste destino, contrajo el VIH y falleció de joven. El tercer hijo Tennant, Christopher, sufrió un accidente en Belice. Lo trajeron a casa en coma, y a su madre le dijeron que nunca se recuperaría. A Lady Glenconner le aconsejaron que se olvidara de Christopher y lo dejara al cuidado de las enfermeras, pero ella se negó e intentó sacarlo del coma con paños de diferentes texturas, cepillos y esencias. Anne se sentaba y hablaba con su hijo durante horas, acariciándole con la mano hasta que por fin abría los ojos. Anne compaginaba sus preocupaciones maternales con su servicio a la princesa Margarita, con la que había estrechado lazos a lo largo de los años. Cuando ésta murió 2 años más tarde, Anne perdió el norte durante un tiempo. Apenas veía a su marido. Tras una vida bohemia en Mustique, se trasladó a Santa Lucía, donde se hizo íntimo de un residente local, Kent, que se convirtió en su amigo, protegido y asistente personal. Con Anne se veían muy poco. Su única visita a la ópera durante muchos años acabó en escándalo. Tennant, que ya no era un jovencito, aulló de repente a todo el auditorio: «Ojalá Kent estuviera aquí». Anne, ante el atónito público, tuvo que arrancarle el plaid del regazo y ponérselo sobre la cabeza como un loro para que se calmara de una vez. En el verano de 2010, Anne volvió a visitar a su marido en Santa Lucía. Estaba enfermo de cáncer y este encuentro fue el último. 3 días después de la visita de Lady Glenconner, Lord Tennant murió. Y no fue tan malo, ¿verdad? Fueron las últimas palabras que Anne oyó de su marido. Anne voló de nuevo a Santa Lucía para organizar un funeral digno para su cónyuge. El testamento de su marido la conmocionó. Lord Tennant dejaba todos los bienes muebles e inmuebles a Kent, privándola tanto a ella como a los niños de su herencia. Tardó casi 7 años en conseguir que los tribunales devolvieran la mitad de la herencia a su nieto. La propia Anne ha regresado a casa y vive en la casa de campo de la finca familiar en Oldcamp, que compró a su padre a precio de ganga en los primeros días de su matrimonio.